En este video vamos a hablar sobre especificación por ejemplos. Vamos a enfocarnos sobre todo en Behavior Driven Development, pero les recomiendo que además de ver este video se refieran al capítulo empezando por la aceptación del libro Construcción de Software, una mirada ágil, que les va a dar también una visión un poco más amplia sobre el tema. Bien, para comenzar, BDD, como dijimos antes, es una técnica, nace como una síntesis, un refinamiento de Test Driven Development y Acceptance Test Driven Development. Fue publicada la técnica esta, descrita por primera vez en 2006 por Dan North. En las notas de este video van a encontrar un link al blog post original donde Dan describe cómo fue el proceso para llegar a esta técnica. Es bastante interesante si quieren verlo. Bien, la técnica lo que hace, lo que describe es cómo definir escenarios para describir las funcionalidades del sistema utilizando el formato given then when, o cuando entonces, o dado que, cuando entonces, que en un lenguaje amigable para todos los miembros del equipo y que sirve como especificación y documentación. Esto básicamente quiere decir que se escribe la especificación utilizando el lenguaje ubicuo, lo mismo que hablábamos cuando vimos Domain Driven Design. Quiere decir, vamos a hablar el mismo lenguaje que el negocio y todos los miembros del equipo, ya sean el experto en dominio, los desarrolladores o los testers, van a poder fácilmente entender al leer una especificación escrita de esta manera a qué se está refiriendo y cuáles son los criterios de aceptación que debe cumplir nuestra aplicación para que tenga la funcionalidad que se esperaba. ¿Sí? Estos escenarios tienen la particularidad que, por un lado, son escritos, es texto libre, digamos, entonces esto es legible por cualquier persona que no tenga, aunque no tenga conocimiento técnico, pero la idea es que además cumplen ciertas reglas que permiten que sea utilizado como la base para definir los tests automatizados que van también a asegurar que el sistema se comporta de la manera esperada. Por eso, bueno, dijimos que facilitaba la colaboración, porque justamente esto de que cualquier persona, no importa el nivel técnico que tenga, cualquier miembro del equipo tiene que poder leerlo y entender a qué se está refiriendo y cuál es el comportamiento esperado del sistema ante un determinado escenario. Por otro lado, permite enfocarse en las funcionalidades que ofrecen valor de negocio. Esto es porque se arranca describiendo cuáles son las funcionalidades que espero yo como usuario o que espera el usuario final y cómo espera que se comporte la aplicación o el sistema, y evita caer en el llamado gold plating, que es básicamente desarrollar features o características que tal vez al equipo de desarrollo le parecen que son interesantes o que van a ser útiles, pero que no son requerimientos del negocio y que por lo tanto incluso pueden bajar el valor de la aplicación por el hecho de simplemente hacerlo más complejo o tener un comportamiento que no es el esperado. La implementación original por Dan North fue hecha en Java. Lo que hizo fue partió de JUnit y creó una nueva librería llamada JBehave. Ahí está, en la BPT van a ver también el link a esta librería, que fue básicamente tratando de adaptar cómo se escribían los tests unitarios en JUnit para poder hacerlos que sean más descriptivos y que se acerquen a este lenguaje ubicuo y a esta facilidad de que cualquier persona los pueda ver.
JBehave sigue existiendo hoy en día, es una librería que tiene cierto uso, pero hasta donde yo sé no es demasiado masivo, por eso nosotros no vamos a estar usando eso, sino que vamos a estar usando Cucumber, que es la herramienta hoy día líder, digamos, en BDD. Así que bueno, vamos a pasar a ver Cucumber, que es una serie de librerías implementadas en diferentes lenguajes, todas proveen la misma funcionalidad. Tiene versiones en Java, JavaScript y Ruby, nosotros vamos a estar usando esta última. Y lo que permite es escribir estos ejemplos, estas especificaciones, como dijimos antes, utilizando un pseudo lenguaje llamado Gherkin, ¿sí? Que tiene una serie de unas poquitas palabras reservadas y que permiten dar estructura a estas especificaciones para que después puedan ser eh, consumidas en forma de código. Allí, bueno, vemos un ejemplo. En verde están las palabras reservadas eh, y no hay mucho más. Ahora vamos a ver un poco más en detalle esto. Así que bueno, como dijimos, Gherkin es un lenguaje orientado a líneas, o sea que las indentaciones, los tabs y los espacios en blancos son los que se usan para definir la estructura. El fin de línea va a finalizar las declaraciones, entonces vamos a tener una declaración por línea, ¿sí? Los tabs en realidad son más que nada para darle una estructura que sea legible, aunque no es obligatorio usarlas. Con respecto a las palabras reservadas, tenemos estas, son 5, 9 palabras, 10 palabras reservadas. No me voy a meter en todas, voy a describir solo las más importantes. Y después ahí abajo ustedes tienen el link para poder ver la referencia completa. Feature, como dijimos, para empezar es la descripción cuál es la funcionalidad o la característica que estamos describiendo de nuestro sistema. Un feature, vamos a tener como dice ahí el último punto, vamos a tener un archivo .feature que va a hacer esta descripción y vamos a tener un único feature por cada archivo, ¿sí? En cada uno de estos features pueden tener n escenarios, cada escenario va a ser algo, es un escenario concreto, digamos, es un caso puntual que estamos describiendo cómo se tiene que comportar el sistema. Background es básicamente una forma de evitar repetición de código, es como un setup de los test unitarios para cuando tenemos varias veces que hacer eh, aplicar el mismo proceso, digamos, de inicialización del test, se usa un background. Después, bueno, con respecto a la definición de los pasos, tenemos el given, que es lo que define las precondiciones, como vimos antes. Vamos a decir cuáles son todas las... esto va a ser, lo que va a hacer es describir cuál es el estado inicial del sistema o del sistema en el escenario puntual que estamos describiendo. Se puede tener varias líneas de given, en general lo que se usa son los conectores, entonces se usan el AND y el BAT para hacer conector, para generar múltiples definiciones del estado inicial. Después, por otro lado, vamos a tener el when, que este sí debería ser único por cada escenario y es lo que describe cuál es la acción clave que va a ocurrir en ese escenario. Y después tenemos los resultados que también pueden ser múltiples líneas, también utilizando el then para el primero y después and y but para los conectores. El but sería como la negación del and, únicamente es para hacerlo más legible la definición del escenario, porque justamente recuerden que lo que estamos tratando es que esto sea legible por personas que no tienen un conocimiento técnico. Bien, vamos a pasar a un ejemplo bastante sencillo. Tenemos un feature que es que el dragón debe arrojar fuego. Disculpen que esto está escrito en inglés, realmente la realidad es que
Cucumber tiene versiones que soportan para escribir los escenarios en castellano. Entonces cada palabra reservada tiene su equivalente en diferentes idiomas. Nunca lo he usado. Sé de gente que ha dicho que no andaba del todo bien y por ese motivo es que decidimos en la cátedra en general tratar de escribirlo todos los escenarios en inglés. Bien, tenemos el escenario que está definiendo que Daenerys está montando el dragón mientras sobrevuela el campo de batalla. Y la precondición sería que Daenerys monta el dragón justamente y que el dragón está volando sobre el campo de batalla. Cuando Daenerys dice Dracarys, entonces el dragón tiene que disparar fuego sobre los enemigos y no deben quedar enemigos. Ese sería nuestro escenario puntual que estamos describiendo aquí. Después a continuación tendremos otro escenario que es cuando Daenerys lo usa usa el dragón para ejecutar prisioneros. Bien, con respecto a las recomendaciones para los escenarios. Tienen que ser concretos con valores reales en los ejemplos. Como dijimos antes, lo que estamos describiendo es un escenario puntual, no pueden ser algo genérico. Tenemos que estar hablando de un caso puntual porque eso hace que el ejemplo sea más fácil de entender y lo que, digamos, el challenge, el desafío está en encontrar cuáles son los escenarios que van a describir de forma completa nuestro sistema y cuáles son todos los casos ante los que nos podemos topar. ¿Sí? Son esenciales, todo dato presente en los ejemplos tiene que contribuir a entender el comportamiento, o sea, no definir escenarios porque sí, sino tratar de, justamente, como decía recién, elegir los escenarios de forma tal que describan de forma completa nuestro sistema, nuestra aplicación. Enfocado en no incluir más de una interacción, por ejemplo, ¿sí? O sea, es más o menos siguiendo lo mismo que con los test unitarios, lo que queremos es probar una cosa por vez para que si falle por una única motivo y no que tengamos que ponernos a ver cuál es el problema. Interesante es cada ejemplo debe tener una razón de ser y su nombre debe explicitar la intención. Declarativos, los ejemplos deben declarar qué es lo que el usuario intenta hacer más que describir la forma en que lo hace. Esto también es importante, ¿no? Los escenarios, si bien en general se terminan usando directamente como si fuera un usuario que está usando la aplicación, entonces en la implementación vamos a hablar de clics y vamos a hablar de navegar a tal lugar y de llenar tal campo y demás. Nuestros escenarios tendrían que ser abstraerse lo más posible de eso, justamente para evitarlo, porque, digamos, nada en ningún lado dice que nuestros escenarios tienen que estar atados a la UI. O sea, esta misma técnica la podemos usar para escribir interacciones con objetos, ¿sí? Y entonces por eso hay que tratar de abstraerse y de no hablar de elementos de la UI puntualmente o de cómo se hacen las cosas, sino más bien de qué es lo que hay que hacer. Bien, y ubiquitous también hay que usar los términos que todo el equipo comprenda, enfocándose en los términos del dominio de negocio. Más recomendaciones, una regla por escenario, pensarlos en orden inverso a veces ayuda, empezar por qué es lo que quiero que pase, entonces sabiendo a dónde quiero llegar, cuál es el estado final, puedo caminar hacia atrás para definirlo. Nuevamente usar un solo when por escenario, usar el qué, no el cómo, máximo 5 pasos por escenario, o sea, también tratar de no abusar de estos conectores, porque si no el escenario termina siendo demasiado complejo y difícil de seguir. Nada de emociones, o sea, hay que hablar más bien imperativo, de declarar los escenarios.
Omitir lo obvio, claramente no hace falta decir que la aplicación está abierta o que la computadora está prendida, ¿no? Y asegurarse que puede fallar. O sea, el caso debería, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pero deberíamos arrancar diciendo, haciendo que falle y después escribiendo los pasos y escribiendo la implementación de forma tal que de llegar del test en rojo al test en verde. Muy bien, vamos a pasar al ejemplo ahora.